hay expresiones populares. Eso es lo que relaciona el lenguaje coloquial con lo nacional. O sea, con los regionalismos, con las expresiones populares, con todo aquello que, y también con el dialecto. Ahí hace referencia a eso. Ahí también está lo del culto al yo, al culto al yo. A ver, ¿quién puede explicar sobre el culto al yo? A ver, ¿alguien me quiere explicar a qué significa, a qué hace referencia? Ahí en las características lo explicaron. ¿Recuerdan que decía el culto al yo y al individualismo? Ahí individualismo me da la clave para explicar. A ver, quien tenga la respuesta. O sea, ese autor, ¿qué plasmaba en lo que dice el culto al yo? Lo que yo anoté dice... no, eso no es. Pero si es que está bien fácil para explicar. El culto al yo se refiere a la riqueza de su alma, o sea, la riqueza del alma del autor. Tenía en cuenta la riqueza de su alma para expresar o para sus obras literarias. Y por lo cual tenía una preferencia por lo sentimental. Prefería lo sentimental que lo racional. Entonces, tenía una preferencia por lo sentimental y lo racional pasaba a un segundo plano, lo que es la razón, ¿cierto? Entonces él se inclinaba más a los sentimientos. Eso es el culto al yo. Hay búsqueda de la libertad. Ese sí quedó súper explicado. Lo mismo el amor por la naturaleza, ya está bien explicado. La expresión ilimitada de los sentimientos, también todo está incluido en lo que yo digo, que se inclina más a lo sentimental que a la razón. Y ahí en la nostalgia por el pasado, ¿ustedes qué creen que se explica, cómo explicaría la nostalgia al pasado? ¿Cómo plasmaría el autor en sus obras la nostalgia a la época pasada o al tiempo pasado? A ver, ¿quién me quiere explicar? Ahí se explica fácilmente. A ver, ¿quién quiere ¿De los participar? recuerdos? Kevin, Ya terminé. Kevin, ¿quieres decir algo? ¿De los recuerdos? Sí, claro, ahí va, ahí, bien, bien. ¿Y qué se refería a los recuerdos? Sí, ahí está bien, Kevin. Sí, es a los recuerdos, pero ¿a qué recuerdos hace referencia? ¿Del amor? Sí, de los sentimientos, de las emociones. ¿Qué más? Sí. ¿De las experiencias? ¿No? Y de las experiencias vividas, sí. Entonces, ahí, bien, que ahí en la nostalgia del pasado, el escritor se basaba en el eslogan que dice que mejor fue el pasado, ¿sí? Que no hay como vivir el pasado, o sea, se refería a que el pasado fue mejor que el presente, pero entonces era más bien una expresión como errada también entre ellos, porque todo tiempo es bueno, sea presente, sea pasado o sea futuro, depende de las personas, como vivamos ese tiempo, pues todo tiempo es mejor, porque ellos tenían era el eslogan de que todo tiempo pasado fue mejor.
Para ellos no había más, que todo tiempo pasado fue mejor. Ellos, el presente, lo constituían como un tiempo regular y que el pasado anteriormente ya fuera en cuanto a lenguaje, en cuanto a sentimientos, experiencias, sentimientos, emociones, todo eso, que el pasado había sido el mejor. Por eso se dice nostalgia del pasado. Bueno, ya terminamos esa, podemos pasarla al otro. Ah, mira, aquí es donde dice nostalgia, el pasado, ahí faltó una D, por favor se la agrega. Nostalgia del pasado, ¿sí? Del, faltó la D. Nostalgia del pasado. Le agregan D y ya nos quedó del pasado. Bueno, pasamos principales escritores. Principales escritores y ahí están los más importantes escritores del romanticismo. Y ahí están, en resumen, yo ya se los había explicado, entonces no necesito volverlo a explicar. Ahí está lo principal de cada escritor y sus principales obras. Ahí están principales obras y qué fue lo principal de ellos y ya. Eso es lo que tienen que reforzar. Cópienlo bien, bien copiado para que puedan reforzar bien el tema. Y quedó el tema del romanticismo ya al día. Explicación buena de los que expusieron los temas, los subtemas, bien. Y luego claro que yo no digo que de todos muy bien, pero sí de algunos bien. Bien, expusieron bien, pasaron su diapositiva también con ideas principales. Y para reforzarles el tema, entonces yo les traje las diapositivas para que puedan tener completo el tema del romanticismo. Entonces ahí ya quedó ese tema, el romanticismo. Y tan pronto termine, entonces vamos a pensar una conclusión del romanticismo. Y el que quiera participar, quien participe en clase, pues tiene de participación, aquí le voy a valorar. Van a sacar una conclusión pequeñita, en resumen, una conclusión del romanticismo. Conclusión quiere decir que incluyen todo, desde notas principales del romanticismo, características, escritores principales, eso encierran en la conclusión y me dan la conclusión para yo poderles dar una nota de participación de clase de este tema, el romanticismo. Bueno, quien tenga la conclusión ya me la puede decir para calificarle. ¿Conclusión de qué era, profe? Era conclusión del romanticismo. Conclusión de este tema, el romanticismo. Del romanticismo. Esto es historia de la literatura colombiana. Eso incluye el romanticismo, el costumbrismo, el realismo, la literatura precolombina, la literatura de la época de la conquista. O sea, esas 5 son las que constituyen la historia de la literatura colombiana. Eso lo estamos viendo en estos temas. La historia de la literatura colombiana, es decir, cómo inició la literatura colombiana. Entonces, inició de esa manera. Precolombina era porque solamente todo era oral, había oralidad, o sea, en su forma era oral, en la que se reunían muchos personajes, o sea, muchas personas, y hacían sus escritos que tomaban el nombre de leyendas, mitos,
también fábulas, todos esos relatos, y eso así fue que empezó la historia de la literatura colombiana, y eso es lo que se llama literatura precolombina. Luego viene la de la conquista, que ustedes ya la tienen bien, que es que donde participó Simón Bolívar, Santander también, esos señores en lo de la literatura de la conquista. Y luego viene esto del romanticismo, el costumbrismo y el realismo, que cada uno lo estamos viendo. Entonces, en cada época de esas, de la historia de la literatura colombiana, se plasma lo principal. Entonces, ¿cómo empezó esa literatura colombiana pues en nuestro país, en Colombia? Eso es lo que estamos viendo. ¿Listo? ¿Están terminando? Apenas terminen, me avisan, por favor. Y de una le digo quiénes me van a lo de la página 125, la van mirando, y les voy a preguntar a Carlos Mario, pero no está, a Nicolás, le voy a preguntar a Tomás y a Fernanda, que me deben esa actividad de la página 125, para que vayan preparándola, y les voy preguntando porque estamos adelantando recuperaciones. Estamos en recuperación y en tema nuevo también, y en exposición. Pero nos toca hacer todo eso porque se debe hacer, porque no hay más tiempo. 125, que era la que estábamos trabajando cuando llegamos al principio. Y ahorita, como nos quedan unos 10 minuticos, aprovechamos esos 10 minuticos para hacer esto. ¿Ya terminaron? ¿Puedo quitar la Señora, diapositiva o le falta algo? a mí sí me falta. Sí, por favor, copien bien, que entiendan. Esto de los escritores está bien resumido y todo lo principal. Ahí lo mismo que yo les expliqué es lo que está. Por favor, apréndanse las obras de los principales escritores, porque eso hay probabilidad de que salga en el quiz o en la evaluación que se va a hacer. Entonces, los escritores, los nombres, bien los nombres y las obras principales. Eso es lo principal. Los nombres de los escritores con sus obras principales, que puede ser una o dos. De Miguel Antonio Caro, la obra es A la estatua del Libertador, es una. Y la otra, numerosos artículos sobre política y gramática. Gramática. En lingüística se dedicó, fue a la gramática, o sea, a la parte de que está constituida por el léxico, por la semántica, o sea, los conceptos de las palabras, de cada palabra, de todas las palabras en general. Eso abarca lo que es la gramática. O sea, él se dedicó a escribir artículos sobre gramática que abarcaba todo lo del idioma. Entonces, ahí escribió sobre lingüística, sobre léxico, sobre semántica, sintaxis, todo, fonética, fonología, es decir, todo lo que componía la gramática, o lo que compone la gramática. Al fin vamos a decir la conclusión. Sí, estoy esperando el que ya la tenga, me dice. Se la voy escuchando y le voy calificando. Yo tengo una, pues es como lo que yo entendí. Bueno, Que, sí, claro. Dime. que como tal, o sea, ellos estaban buscando como una forma de expresarse y esas formas para que ellos se pudieran expresar era le podemos decir, por relatos, por cartas, por poemas. Sí. Y hay las más famosas, son las amorosas. Y ahí sacan, o sea, se expresan y sacan sus ideas, su parte romántica,
mediante los recuerdos, las experiencias, todo lo que ellos han vivido, lo van contando, lo van expresando mediante un diálogo. Bien. Y en su conclusión, sí. A ver, otro que me regale una conclusión, por favor, para valorarle la participación de la clase. Solo conclusión. Kevin, muy bien. De así me gusta que todos participen en la clase. Todos podemos participar desde que tengamos una meta que venimos a participar. Que ellos, profe, que ellos antes se comunicaban o se expresaban solo por cartas o por poemas. Sí, sí, por cartas o poemas. ¿Y por qué sería? Porque plasmaban eso mediante qué. Mediante los poemas, ¿no? Mediante el romanticismo. Y en los poemas, pues generalmente se plasma son los sentimientos como las emociones, aquello que les agrada, no les agrada, ¿ve? Eso, entonces por eso, pero bien, sí, Sergio. A ver, otra conclusión que sacamos de exposiciones y de lo de la clase, del tema el romanticismo. ¿Nada? Bueno, listo. Entonces, espero que refuercen bien para próximamente. Sí, no, yo creo que quiz este fin de semana no. Más bien se lo dejo para el próximo porque es que de verdad sé que tienen actividades. A ver, les pregunto a Carlos Mario. Carlos Mario, ¿me puedes escribir? O ya me enviaste lo de la página 125. Si ya enviaron página 125, pues yo les valgo eso. Es que no la he calificado, ¿sí? No la he calificado. Pero si no, estoy preguntándoles para que tengan una nota ahí. A ver, Nicolás, de la página 125, explique 2 palabras del numeral 2. 2 palabras del numeral 2. Las que tú quieras, explíquelas. Significado y diga qué le agregó para que completar la palabra. Numeral 2, página 125. Y explícalas. Escuchamos, Nicolás. Tomás también va a explicar. Si enviaron lo de la 125, pues ahí yo le sumo lo de hoy con lo que me envían la 125. Porque a algunos les dije que enviaran, pero no sé si ya la enviaron, la 125. Nicolás, no te escucho. O si no, sigue Tomás, la misma pregunta de Nicolás. Explica 2 palabras que selecciona del numeral 2 y explica el significado. Primero las lee y explica cómo se da el sonido en esas palabras. Y luego explica la otra, lo mismo, hace lo mismo, explica la otra. A ver, o Juan, o Nicolás o Tomás, uno de los dos, porque a los dos les falta nota. O si no, María Fernanda, a ellos los dos. Y si no me preparan bien para la próxima clase, lo de la 125. Si ya no contestaron, les quedó ahí. ¿Ve? La 125 me deben Carlos Mario, Nicolás, Tomás y María Fernanda. Son los que me deben. Los otros yo ya les pregunté, ya tienen eso. Ya recuperaron esa nota. Pero ¿El punto 3 también toca hacerlo? Porque es que yo ya hice el 1 y de el la 2. 125, el punto 1, 2 y 3. Pero Ok. era para que la subieran, me la enviaran a Classroom, para que la enviaran. Punto 1, 2 y 3. Y al que le preguntaba, si no la enviaba, yo le preguntaba en la clase, y lo que le preguntara se lo calificaba. Entonces, el que ya tiene nota aquí, pues ya no sube la página 125. O sea, ninguno de los que no he nombrado. Los únicos que quedan, si no entregan, si no contestan hoy, entonces Carlos Mario envía la 125, Nicolás,
Tomás y María Fernanda, la página 125 completa, que no hay sino 3 numerales para contestar, 1, 2 y 3. Sí, esos 3 numerales y yo les califico. Y si no les queda en uno la nota, que voy a aprovechar estos 5 minuticos que quedan. Bueno, ¿listo? Entonces, que pasen un feliz resto de día, que Dios los bendiga, que les rinda mucho las actividades y buen día. Bueno, chao, chao.